Bueno, la parte que nos toca explicar a nosotros es la parte financiera y la parte económica de este cliente que ha venido a consultarnos a nosotros. Vamos a ver una parte que se la explicamos en palabras y la otra parte en una gráfica en Excel con números para que vea lo que es bueno o malo para su empresa. En esta parte vamos a ver dos aspectos. Uno son las razones de administración de deuda, la otra es las razones de rentabilidad. En lo que corresponde a razones de administración de deuda, existe el total de la deuda, activos totales, razón de intereses a utilidades y deuda total a patrimonio neto. En razones de rentabilidad están las partes de rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad operativa, la rentabilidad neta, el costo de pasivos y la rentabilidad bruta. Hay tres formas de medir el endeudamiento. Una parte de medir ese endeudamiento es el pasivo sobre el activo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es el total de deudas y obligaciones que contrae la empresa. Eso sería el pasivo. Y el activo son los total de recursos y que dispone la empresa para realizar sus operaciones, siendo todos los bienes y derechos son propiedad de la empresa. En el caso de medir el pasivo y el activo, tenemos que tomar un parámetro de medición. Si tomamos entre 0 y 1, ese parámetro de medición, lo óptimo sería entre 0,4 y 0,6, sería lo óptimo. Si es mayor a 0,6, eso nos indica que el volumen de deuda es excesivo y el negocio está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Y si es menor a 4, significa que tengo exceso de capitales propios. Lo óptimo sería entre 0,4 y 0,6. Existe otra forma de medir el endeudamiento que es el pasivo sobre el patrimonio neto. Este ratio, que el ratio es una relación entre A y B, la relación que hay entre esos dos, entre esas dos partes A y B, es lo que denominamos ratio. Este ratio mide la intensidad de la deuda del pasivo, comparada con los fondos de financiación propios del patrimonio neto. Esta diferencia puede determinar la influencia de los terceros en el funcionamiento y el equilibrio financiero permanente de la empresa. Mientras más chico sea su valor, más autónoma es la empresa. Y si tomamos como valores de medición entre 0 y 2, lo óptimo sería entre 0,7 y 1,5 sería lo óptimo. La tercera forma sería la razón de intereses a utilidades. Si el ratio de cobertura de intereses tomamos como ejemplo entre 0 y 10, si es mayor a 7, estoy utilizando toda mi unidad operativa para pagar los gastos financieros, lo cual me quita utilidades netas e indica que no puedo cancelar todos los intereses de mi deuda. Por el contrario, si el resultado de mis utilidades, o sea, de la ganancia, es menor a 3, no soy capaz de cubrir mis gastos financieros, no soy eficiente, voy a cerrar el periodo con pérdidas y en mora con los agentes financieros. Lo óptimo sería entre 3,5 y 5, eso sería lo óptimo. Y depende del ciclo de la empresa. Normalmente la empresa en el principio es cuando más se endeuda, es cuando más financiación necesita para desarrollar su proyecto. En el término medio es cuando la empresa va aumentando su crecimiento, va cancelando deudas y obteniendo mejores resultados. Y la tercera etapa es cuando ya ha cancelado sus deudas y cuando ya tiene una utilidad mayor y puede utilizar ese dinero para invertir en la empresa. Todo esto que estamos diciendo en palabras, nosotros vamos a tomar como ejemplo una empresa, La Vanguardia, con la cual presentamos un balance sobre el periodo anterior y el periodo actual y una utilidad. Sobre esos valores nosotros vamos a ir mostrando los ejemplos
en la gráfica. Cuando tenemos que medir la rentabilidad, vamos a utilizar 5 formas de medirla. La rentabilidad sobre ventas, esto indica cuánto dinero nos queda como beneficio después de cada venta, y cuanto más alto nos dé el valor, obviamente es mejor para la empresa. La rentabilidad operativa permite saber si la empresa está usando eficientemente sus activos y si este indicador está en ascenso o es una buena señal. Cuanto más alto nos dé este valor, obviamente mejor para la empresa. La otra forma es el costo de los pasivos. Cuanto menor sea su valor, mejor, ya que estaría diciendo que la deuda remunerada que tengo es más barata, lo que indica que voy a estar en una mejor situación. La otra forma es rentabilidad neta. Esto mide el rendimiento sobre el capital propio de la empresa y mientras más alto nos dé su valor, es mejor para la empresa. Y por último, medimos la rentabilidad bruta. Este ratio permite establecer la eficiencia operativa de la empresa y a su vez puede utilizarse para fijar el precio de los productos. Por otro lado, permite determinar los beneficios que se obtendrán si se produjera un incremento en las ventas de los productos de la empresa o si podría soportar una caída en sus ventas. Mientras más alto sea su valor, es mejor para la empresa. Ahora vamos a ver en la gráfica y en números todo lo que tratamos de expresar en palabras. Bueno, como explicábamos hoy en palabras, ahora vamos a utilizar la gráfica y vamos a utilizar los números de esta empresa, La Vanguardia. Como podrán observar, hemos hecho un balance que implica el 2019 el 2020 y un gráfico con las utilidades de ese periodo. Como dijimos que en las formas de medir el endeudamiento, una de las formas era pasivo sobre activo, como ustedes están viendo en el gráfico, pasivo sobre activo, y dijimos que la relación, si tomábamos una relación entre 0 y 1, lo óptimo tenía que ser entre 0,4 y 0,6. Si vamos a la gráfica donde nos indica la fórmula de endeudamiento de esta empresa, nos marca 0,38, que sería casi 0,4. Estaría dentro de lo lógico, lo que sería bueno para la empresa. Lo segundo que dijimos para medir, era el pasivo sobre el patrimonio neto. En ese caso, en esa forma de medirlo, dijimos que íbamos a utilizar un parámetro entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y nosotros ahí lo que medimos es el total del pasivo sobre el total del patrimonio neto. Tomando esos dos números, nos vamos al gráfico y vemos que nos da 0,60. Y habíamos hablado que lo óptimo entre 0 y 2 sería 0,7 y 1,5. Está casi cerca de lo óptimo. El tercer punto que vamos a ver es razón de intereses a utilidades. Ese es el punto que marcamos hoy. Y dijimos que si tomábamos el parámetro de medición entre 0 y 10, lo óptimo sería 3,5 o 5. Y fíjense que para medir esas razones sería utilidades antes de los intereses de las utilidades de 2009 sobre los intereses pagados. Eso es lo que nosotros marcamos en la gráfica y eso nos da 34,600. Sería unos 3,4 que estaría dentro de lo óptimo, 3,5 sería lo óptimo, estaría dentro de los números que serían beneficiosos para la empresa. Para que quien no comprendió la explicación, estamos mostrando en números lo que hoy les explicamos en palabras. Después tenemos que pasar a la parte de rentabilidades. La que seguiría sería la forma de rentabilidad sobre ventas. La rentabilidad sobre ventas indica cuánto dinero nos queda. Entonces, ahí tendríamos que ver las utilidades antes de los intereses
sobre las ventas netas. Como estamos mostrando en la gráfica, y el resultado en el gráfico de abajo nos da 0,7. Rentabilidad nos da 0,598, 0,6, que está dentro de lo normal, lo que sería bueno y beneficioso para la empresa. La otra parte que tendríamos que medir sería la rentabilidad operativa. Y ahí también nosotros tomamos en rentabilidad operativa la utilidad antes de los intereses dividido el total de activos del 2019 sumado al total de activos del 2020 y eso dividido 2. Esa fórmula nos marcaría que la rentabilidad operativa nos da 1.7, que estaría dentro del promedio beneficioso para la empresa. Después tenemos que medir la rentabilidad de los costos de pasivos. En ese caso, nosotros medimos los intereses pagados dividido el total de pasivos del 2019 sumados al total de pasivos 2020 dividido 2, eso nos daría un costo de pasivos del 11%. También estamos dentro de lo correcto y lo beneficioso para la empresa. El otro punto que vamos a ver es la rentabilidad neta. La rentabilidad neta para el negocio sería rentabilidad neta sobre el total del patrimonio neto más el patrimonio neto final dividido 2. Si utilizamos esa fórmula, cuando vamos a ver a la gráfica, ese promedio nos da 5,76, que está dentro de lo que corresponde a la empresa para que la empresa funcione correctamente. Por último, vamos a ver la rentabilidad bruta. Y en la rentabilidad bruta, nosotros lo que vemos es la utilidad bruta sobre las ventas netas. Como estamos mostrando acá en la gráfica, ese promedio nos lleva a que nos dé 5,76, que es lo que nosotros estamos diciendo que la empresa estaría en condiciones de funcionar correctamente. Visto en palabras y en números, esto es lo que nosotros queremos mostrarle al cliente para que el cliente evalúe la viabilidad de su negocio y si sigue adelante o tiene que realizar algunos cambios.